Fundada en 1908 en Pilot Point, Texas, en plena época de la posguerra civil de los Estados Unidos, cuando grupos de santidad de todo el país se unieron para formar la Iglesia del Nazareno. Con más de un siglo de existencia como denominación, estamos presentes en 159 países del mundo y unidos en el compromiso con la verdad bíblica y nuestros valores esenciales. Somos un pueblo cristiano, comprometidos con el señorío de Jesucristo. Somos un pueblo santo, comprometidos con una vida santa a la imagen de Cristo. Somos un pueblo misionero, comprometidos con la misión a ser discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno. Bueno, querida iglesia, amigos, amigas, aquellos que están viendo en este momento este canal de YouTube, que es el medio que hemos elegido para mantener comunión y unidad a pesar de la distancia, estamos honrando y obedeciendo fielmente lo que las autoridades nos piden para poder ayudarnos entre todos y cuidarnos entre todos. Me gustaría hacer una oración para consagrar este tiempo y pedirle al Señor que Él es el Maestro, el Creador, el que todo lo conoce, pueda ministrarnos a través de estos minutos y especialmente a través de su palabra. Te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas buscar el corazón de Dios. Hagámoslo juntos. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque sentimos tu presencia, sentimos que tu interés y tu mirada está puesta en nosotros y que más allá de los problemas, más allá de la situación actual que vivimos, que tienen propósitos, Señor, vos estás construyendo en nosotros una nueva visión acerca de la vida y queremos escucharte, queremos escuchar tu palabra. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada gente, pensaba que vale muy bien en este tiempo de crisis y de tensión y todo lo que estamos viviendo hablar acerca de la fe. Podemos ponerle como título Creciendo en la fe. Para eso quisiera comenzar con una frase que un gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él mencionó en una oportunidad muy valiosa. Él dijo: poca fe llevará tu alma al cielo, pero mucha fe, y hago énfasis, la mucha fe te traerá el cielo a tu alma. La verdad que en momentos críticos como los que estamos viviendo, quisiera hacerte una pregunta. Casi es obvia la respuesta, pero te la hago. ¿Te gustaría tener una gran fe para sobrellevar todo lo que estamos viviendo? Pero para tener una gran fe es necesario pasar por la escuela de la fe. Y cuando hablamos de fe, es casi automático pensar en Abraham. Abraham, ese hombre que jugó un papel importante como ejemplo de fe tanto en el judaísmo, en el cristianismo y también en el islamismo. Hombre venerado y reconocido, respetado por estas tres grandes corrientes teocráticas del mundo y de la historia. La vida de Abraham nos enseña que para crecer en la fe es necesario entrar en lo que algunos llaman su escuela de la fe. Escuchaba hace unos días que la escuela de la fe de Abraham está formada de la siguiente manera.
El salón de clases es la vida. El libro de texto es la Biblia. Los profesores son los patriarcas, los profetas y los apóstoles, pero el director de esa escuela es el mismo Abraham. Un gran hombre, de carne y hueso, como vos y como yo, pero que tuvo la virtud de creerle a Dios. Por eso es hermoso ver en la Biblia, allí en Isaías 41:8, que Dios lo llamó mi amigo. ¿Qué te parece? Y la humanidad también lo reconoce como el gran padre de la fe, el padre de los que confían en Dios. Yo quiero invitarte a leer, tomar tu Biblia o escuchar, pero ojalá que puedas tener tu Biblia a mano, tu celubiblia. Y quiero invitarte a leer el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer 2 versos, el verso 8 y el verso 10. ¿Qué quiero invitarte? Quiero invitarte a ver allí qué se dice de Abraham en la destacada galería sobre los campeones de la fe en la Biblia que aparece en esta sección del libro de Hebreos. Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 8 y versículo 10, Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y el verso 10 explica esto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo quisiera hacerte una propuesta ahora, ya seas jovencito o mayor, adulto, anciano, que pienses y reflexiones este mensaje y que lo hagamos juntos en clave de legado y herencia para nuestra descendencia. Es decir, lo que podamos incorporar de la actitud de Abraham en nuestras vidas, podemos estar seguros que impactará no solo en nuestro presente, sino en nuestra descendencia. En base a este súper resumen histórico que hemos tomado solo 2 versos de la vida de Abraham, quisiera remarcar 2 actitudes que desarrollan y acrecientan la fe según esa escuela, la escuela de Abraham, el padre de la fe. La primera actitud que quisiera resaltar es cuando en el verso 8 dice que Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham, el padre de la fe, siendo llamado, obedeció. Déjame decirte y recordarnos que Dios siempre nos está llamando y nos está hablando. Hoy somos todos testigos de que hemos recibido una indiscutible llamada de alerta. Un llamado concreto, como decíamos la semana pasada, a parar, a mirar, a pensar, a preguntar para andar por un nuevo y por un mejor camino. El gran punto para nosotros es, ¿qué hacemos con ese llamado? ¿Qué hacemos con esa alerta? ¿Hacemos oído sordo? ¿Miramos para otro lado? ¿Desacreditamos que lo que está pasando en este momento sea un llamado de Dios o Dios hablándonos? ¿Postergamos el cambiar frente a tan claro llamado? ¿O por el contrario, somos de los que prestamos atención y obedecemos? Ya estamos viendo los beneficios de obedecer al llamado a parar que Dios nos ha hecho y nos está haciendo a través de esta pandemia, que no la generó Él, que es resultado del desorden humano, pero Él está hablando. Y vemos los beneficios de la obediencia obligada que tenemos que tener. Podemos resaltar, como ya en esta semana el mismo pastor Jorge nos ha compartido, las aguas volvieron a cristalizarse, como es el caso de Venecia, allí en Italia, que por ausencia de la actividad del ser humano frenética, las aguas se limpian, los animales empiezan a aparecer. La capa de ozono comenzó a limpiarse. Leí un artículo en el Diario de España, justamente el diario del día 25 de febrero,
que titulaba "El coronavirus limpia la atmósfera de China". Y decía allí, ¿no?, que un informe de Carbon BF destaca que las emisiones del dióxido de carbono de China, el país que más contamina del mundo, se han reducido un 25% en las últimas 2 semanas. Y además de destacar la grandeza de Shanghái, de China, de su capital, dice que según herramientas online como GoodMap, el tráfico de los rodados en la ciudad había caído en torno a un 40% en comparación con el 25 de enero. Y aclaraba, la razón es clara, la epidemia del coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan ha provocado un parón sin precedentes en la ciudad de la segunda potencia mundial. Capa de ozono liberada en un 25%. Resultados de la obediencia, de parar. Los árboles dejan de talarse y los pulmones de la tierra respiran mejor y nosotros también respiramos mejor. Los niños disfrutan a sus padres con tiempos de amor y calidad. Ahora, la diferencia con el hoy que estamos viviendo de una obediencia obligada y con Abraham es que Abraham no necesitó ser llamado con dolor. Su corazón, orientado a obedecer los planes y las formas de Dios, fue suficiente para responder el llamado, saliendo a una nueva, desconocida, pero maravillosa etapa para su vida, familia y descendencia. Déjame decirte que Abraham no era instruido en los principios divinos, porque él era alguien pagano, incrédulo de Dios, educado y formado en patrones de pensamientos y conductas muy alejados de los principios eternos de Dios y seguramente más enfocado en la suficiencia humana. Pero cuando Dios lo llamó, no se resistió, sino que él accedió de inmediato. Por eso, como padre de la fe, nos enseña que la fe se acrecienta obedeciendo a los claros llamados de Dios. La pregunta obligada es, ¿por qué obedeció de inmediato a Dios siendo pagano? Yo noto que es evidente que su inmediato sí fue resultado de un sincero sentimiento de fracaso por estar enfocado en sus propios esfuerzos y por sus propios pensamientos, lejos de ese Dios verdadero que ahora conocía. Por contraste, y sin duda, Abraham vio en su encuentro con Dios la seguridad y la esperanza que antes no tenía. ¿Qué desafíos nos queda a nosotros hoy a través de esta escuela de Abraham que, padre de la fe, nos enseña que su fe creció porque obedeció al llamado de Dios? El desafío que hoy nos queda es que la actual llamada de alerta mundial, la pandemia, lejos de asustarnos y paralizarnos, nos lleve a escuchar a Dios y a obedecerle con confianza, con gusto, con fe. Abraham obedeció el llamado de Dios, fue bendecido y fue prosperado. Y hoy estamos hablando de él y de su maravillosa herencia. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo puedo escuchar su llamado para saber qué obedecer? Bueno, en primer lugar, tomando en serio las señales claras de esta crisis global e histórica. En segundo lugar, escuchando atentamente lo que la Biblia enseña acerca de la vida y cómo vivirla. También creyendo que la voluntad de Dios siempre termina siendo agradable y perfecta. Abraham aprendió a creer eso. Como bien dice Romanos capítulo 12, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten, y esto es un consejo para nosotros, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, termina afirmando, es agradable y perfecta. ¿Cómo más puedo escuchar la voz de Dios y el llamado de Dios para obedecerle? Teniendo siempre presente que cuando yo obedezco la llamada de Dios,
todo me va a ayudar para bien. Romanos, allí mismo, capítulo 8, versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Definitivamente, Dios siempre sacará bueno de malo en aquellos que obedecen a su llamado, como Abraham, padre de la fe, creció en la fe, porque fue llamado y obedeció. Déjame decirte que Dios es incomparable, un incomparable reciclador de nuestros desechos humanos. Él siempre va a sacar bueno de malo en aquellos que escuchan su llamada y obedecen. La segunda actitud que muestra este pasaje bíblico, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, dice que no solo que él fue llamado y obedeció, sino que salió sin saber a dónde iba. Esa es la segunda actitud para imitar de Abraham en su escuela de la fe. Salió sin saber a dónde iba. Y uno de los aspectos esenciales de la obediencia es estar determinados a salir como él. La Biblia dice que él vivía en Ur de los Caldeos, él tenía su cultura, él tenía su forma de vida, tenía sus creencias, estaba lejos de Dios y Dios le invitó, cuando se revela a él, a salir de un lugar infructuoso, salir de un lugar donde él estaba viviendo su propio fracaso. Por eso que uno de los aspectos esenciales de la obediencia es estar determinados a salir. Salir significa abandonar, significa renunciar, soltar lo que no sirve, lo que es limitado, lo que es impotente, insuficiente, lo que en nosotros, salir de lo que está contaminado en nosotros y hasta en muchos casos salir de lo que es dañino en nosotros. Hay que salir y despojarse de lo inútil para recibir lo mejor, aunque no conozcamos, como dice acá, hacia dónde nos lleva el Señor. Fe es justamente tener certeza y convicción que cuando estamos enfocados en Dios con corazón obediente, lo que viene es bueno y agradable, aunque aún yo no lo vea. Una pregunta importante que nos podemos hacer y que yo creo que vale la pena en esta escuela de la fe, para que nuestra fe sea creciente, para que podamos enfrentar esta crisis y salir mejorados. ¿De qué debo salir hoy para ir hacia eso bueno de Dios, como le pasó a Abraham? Preguntas. ¿Qué cultura debo dejar que no es conveniente? ¿Qué malos hábitos debo abandonar? Que en estos días me estoy dando cuenta que es importante abandonar esos buenos hábitos. ¿Qué patrones de pensamientos dañinos debo eliminar de mi vida? Salir. Abraham escuchó a la llamada, hoy estamos escuchando la llamada de esta pandemia, obedece y sale. ¿De qué debo salir? ¿Será que tengo que despojarme de expresiones negativas que no solo no edifican, sino que desalientan y destruyen? ¿Será que para ir hacia lo mejor debo salir de mis ambiciones desmedidas que me están confundiendo, que me están desenfocando, que me distorsionan y hasta me pueden descontrolar? ¿Será que debo salir de amistades y relaciones que me están desviando del buen camino que quiero y que debo seguir? ¿Será que debo salir de las metas y aspiraciones que sutil y peligrosamente me van alejando de lo que más amo y de quienes amo? Yo quisiera animarte a que tengas un tiempo de corazón abierto y decidido y decirle: Dios, en este tiempo difícil, yo quiero caminar en fe. Señor, yo quiero obedecer a tu llamada. Está clara tu llamada. Me estás hablando. ¿De dónde debo salir? ¿Qué debo dejar, Señor? ¿De qué me tengo que apartar para ir hacia eso mejor que vos ya tenés preparado para mi vida?
Yo te quiero recordar que si no soltás, no podés recibir lo nuevo y mejor que Dios te quiere dar. Cabe hacernos una pregunta a modo de conclusión. ¿Por qué Abraham, este padre de los que confían en Dios, obedeció, primera actitud, al llamado? Obedeció el llamado y salió sin ofrecer resistencia alguna. Y la respuesta la vemos en el mismo capítulo 11 de Hebreos, en el verso 10, cuando sigue hablando de Abraham. Y dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Notemos algunas cositas acá. Dice, en primer lugar, esperaba con confianza. Por eso es padre de los que confían, de los que creen y apuestan en Dios. ¿Crees, confías y apostás en Dios? Entonces, Él nos enseña a esperar con confianza. Lo segundo que dice que lo que Él esperaba era una ciudad de cimientos eternos. Él eligió el proyecto de bendición de Dios, edificado sobre fundamentos que son valores, principios y formas indestructibles e infalibles, que son las que vienen de Dios, las que Dios nos enseña. Y termina diciendo una ciudad diseñada y construida por Dios. Esa era la razón por la que no se resistió. Cuando vio, frente al llamado claro de Dios, que su vida era un fracaso, que su vida no estaba yendo hacia lo que tenía que ir, Él escuchó la voz de Dios y creyó en el proyecto de Dios. Y creyó que la manera de construirlo era la manera de Dios, y con las formas de Dios, y con los valores de Dios. En la Reina Valera dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un proyecto de vida con diseño y dirección divina. Como decimos algunos, ¿no? Si hoy, con el diario del lunes, ya sabiendo todo lo que pasó con la vida de Abraham, que de él vino una gran nación, que de él vino Jesús, nuestro Salvador, y que hoy se siguen multiplicando personas y personas que nacen como esa descendencia. Viendo hoy el cumplimiento expansivo de esta promesa recibida por la fe en Abraham, pregunta, ¿puede haber una esperanza y una manera de vivir mejor a la que eligió Abraham? Que lo hizo creciendo siempre en fe, ¿cómo? Obedeciendo y saliendo de lo que es inútil. Yo quiero invitarte que al igual que Abraham, vos y yo, desarrollemos la confianza en Dios, a sus propósitos, a sus planes, a sus contenidos, a sus maneras. No importa si estamos al límite de una extinción. Lo digo como lo estaba Abraham, porque en cierto sentido él y su esposa Sara, con ancianidad e infertilidad, estaban al límite de una extinción. Pero cuando ellos, aún al límite de esa extinción, creyeron a Dios y desarrollaron su fe, obedeciendo el llamado y saliendo, dejando lo que no era útil, esa fe los llevó a obtener una incomparable recompensa. Y la Biblia lo describe de esta manera, lo dice así, allí en Hebreos, mismo capítulo 11, verso 11 y 12, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, y que es imposible contar. Para cerrar, quisiera señalarte algo en lo que Dios me llamó la atención con una predicación. Una comparativa entre el proyecto humano de la Torre de Babel y el proyecto de Dios para con Abraham. Cuando vamos a la Biblia, en el capítulo 11, un capítulo antes de Dios llamarlo a Abraham,
está el relato de la Torre de Babel. Dice que las personas se juntaron y dijeron, vamos a construir una gran torre que llegue al cielo, vamos a hacerle un gran nombre para ser recordados por siempre. Y dice que Dios descendió y cuando vio la arrogancia, cuando vio la vanidad, cuando vio que todo este proyecto iba a terminar en una autodestrucción, tuvo que descender y tuvo que confundir sus lenguas para frenar el proyecto, porque si no, de otra manera no lo podían detener. Un proyecto que iba a la autodestrucción. Pero por otro lado, en el capítulo 12 del libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice que pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué contraste entre un proyecto humano de avaricia, de arrogancia, como el proyecto de la Torre de Babel, por iniciativa humana, y un proyecto que viene de Dios para dar lo mejor? Y en esta comparativa, proyecto Babel versus proyecto bendición, en Babel toma la iniciativa el hombre, porque el hombre se dijo a sí mismo, hagamos una gran torre, hagamos un gran nombre, querremos llegar al cielo. En el proyecto bendición es Dios quien toma la directiva. El proyecto Babel está centrado en el ser humano caído, pero el proyecto bendición está centrado en el Dios perfecto. En el proyecto Babel, la motivación es la avaricia y la arrogancia. En el proyecto bendición de Dios para tu vida, como lo fue para Abraham, fue motivado por amor puro. Babel, proyecto autodestructivo, por ambición y descontrol. El proyecto de bendición de Dios es de edificación ilimitada y segura. Babel nos desequilibra y enceguece. Por eso necesita que Dios descienda para pararlo. Este mundo ha vivido como Babel en este tiempo. Babel, el proyecto Babel dejó de existir, pero el proyecto bendición alcanza cada generación y es de expansión constante. Por eso dice, te bendeciré y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué contraste! Debemos elegir cómo vivir. Jesús afirmó que quien edifica su casa sobre la roca, que son los principios, enseñanzas y valores eternos que Él enseñó en el Sermón de la Montaña, ese es prudente y su casa nunca caerá. Enfrentará lluvias, tormentas, granizadas, vientos, pero su casa no se moverá. Y agrega que el imprudente va a edificar su casa sobre la arena de hacer las cosas a su manera, en la avaricia, en la arrogancia, en la locura humana. Y él afirma que su casa caerá y será grande la pérdida, tal como hoy vemos. Debemos entender que cuando Jesús dice casa, está hablando de tu vida, tu familia, mi familia, nuestra sociedad, nuestra casa común, que es la humanidad. Qué hermoso es recordar el Salmo 33:12, pensando en nuestra Argentina. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Argentinos y argentinas, volvamos a nuestra base como nación. Salgamos de esta hora de prueba, construyendo nuestra casa común, que es nuestra Argentina, como bien dice el preámbulo de nuestra Constitución, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, obedeciendo y saliendo de lo que no sirve para vivir el plan de bendición que sale del corazón de Dios. Y esto es fe. Cuando obedezco a ese llamado que hoy tenemos, esa advertencia,
y cuando salgo para tomar en manos mías todo lo que Dios tiene para darnos. Una declaración final. Una vez en un velatorio escuché: herencia es lo que los padres dejan en los bolsillos a sus hijos. Legado es lo que los padres le dejan a sus hijos en el corazón. Si vos y yo, frente a este llamado, a esta alerta de Dios, elegimos vivir en la escuela de la fe, elegimos obedecer ese llamado, salir de todo lo que es inútil que estamos descubriendo en este tiempo, y vivimos el proyecto de bendición de Dios, no el de Babel, no el de esta tierra, sino el proyecto de bendición de Dios, dice que en nosotros también serán benditas las familias de la tierra. Proyecto de bendición. Te invito a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos aliento, y gracias, Señor, porque podemos crecer en la fe. Gracias por Abraham, que nos enseña en su escuela cómo vivir en la fe. Y vamos a vivir, Señor, escuchando tu llamado, obedeciendo a las alertas que nos das y saliendo y despojándonos de todo aquello que es inútil para seguir tu proyecto de bendición. Queremos ser bendición para nuestras futuras generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Seguimos en contacto. Bueno, hermanos, qué hermosa palabra que hemos escuchado. La verdad que realmente hoy en día nuestra fe tiene que ser el pilar fundamental para todo lo que estamos viviendo. Una vez escuché que la fe es el combustible del cielo. Si nosotros no tenemos fe, el cielo no se mueve, la mano de Dios no se mueve. Así que ahí donde estás, te invito en esta mañana a que cantes con nosotros esta alabanza en donde proclama que Dios es el soberano, el que tiene el control de todo, y que a través de nuestra alabanza nosotros podemos hacer muchas cosas. Confiemos en Él, sabemos que Él está en control de todo. Así que te invito hoy, esta mañana, con mis hermanas, a que ahí donde estás, en tu casa, en tu lugar, levantes en esta mañana un altar de adoración y de alabanza a Dios. Oración es alimento.
bendecimos por esta palabra, porque tenemos el privilegio igualmente de poder adorarte, aunque no estamos todos juntos físicamente, aunque las paredes, Señor, en donde estamos no son las paredes de la iglesia, pero es nuestra casa, Señor, y podemos estar con nuestra familia y escuchar igualmente tu palabra y de alguna forma u otra estar unidos. Pero lo más importante, Señor, es saber que podemos seguir conectados a vos, que podemos seguir adorándote igual, que hay libertad, Señor, en la adoración. Señor, sabemos que hay libertad, Señor, cuando te adoramos. Sabemos que hay libertad, Señor, cuando te cantamos. Señor, por eso queremos entregar esta adoración a ti, esta palabra, Señor, que la podamos poner por obra. Señor, enséñanos, Jesús, a poder poner por obra tu palabra, Señor, lo que tú nos dijiste en esta mañana. Dios, te entregamos este día, te entregamos, Señor, las actividades que vamos a hacer en este día, te entregamos, Señor, la familia, Señor, entregamos, Señor, los que están viviendo con nosotros en nuestra casa, Señor, con quienes estamos pasando en esta cuarentena. Te pedimos que vos nos bendigas, Señor, y que nos ayudes día a día, Señor, a pasar estos días, Señor, en casa, pero te invitamos a que vos también estés con nosotros. Señor, te damos gracias, honramos tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apartará, escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman.